Depende del contexto en donde tú vas a hablar. Entonces, o a donde vas a escribir. Pues, de lo que se trata es de que se trata de una práctica situada. Esto quiere decir que depende de una emisora o de un emisor de un mensaje determinado y depende de a quién se le destina este mensaje. Entonces, esto es una práctica tan cotidiana y tan normal que no nos damos cuenta de que constantemente estamos haciendo este ajuste de nuestra práctica lingüística dependiendo del lugar a donde estamos y dependiendo de lo que queremos lograr con nuestra forma de comunicación. Hablar es una de las conductas menos automáticas que hay. De hecho, quienes reflexionan acerca del lenguaje hacen siempre una conexión entre el habla y la conciencia. Entonces es una práctica consciente, es una práctica intencional, es una práctica situada. Y esta práctica, que es una conducta que aprendes en el contexto de la vida social, está determinando la elección que tú vas a hacer del tipo de palabras que vas a usar. Entonces, una cosa es una conversación formal. Creo que el lenguaje incluyente tiene un lugar muy específico en el momento actual y donde tiene que ser usado, donde se requiere que sea usado, es en instancias que tienen una importante carga política. Es una carga política que tiene el lenguaje asociada, ¿sí? O sea, el lenguaje cargado de política, en donde se manifiesta un posicionamiento político. Se manifiesta el hecho de que, por ejemplo, tú perteneces a un movimiento, al movimiento feminista, o perteneces o estás a favor del movimiento por la reivindicación de los derechos de las personas que pertenecen a la disidencia sexual o al colectivo LGBTIQ+. Creo que es importante que en este momento, en el espacio del discurso público, lo utilicemos de manera enfática, que se note que lo estamos usando, porque en el discurso público tiene un efecto particular, que es este efecto de que va a haber gente que dice, así no se habla, eso no lo ha aceptado la RAE, esa palabra no viene en el diccionario, ya nos dijeron que el masculino incluyente es suficiente para todo, ¿sí? Y entonces allí tú lo que haces es un statement, ¿no? O sea, tú dices, esta es una declaración política donde yo me estoy posicionando de manera activa, de manera consciente, de manera intencional, y estoy diciendo, soy feminista, estoy a favor de los derechos de las personas de la diversidad o de la disidencia sexual, y creo que es necesario que esta intervención en el discurso público sea disonante y sea subversiva y sea ruidosa. De lo que se trata es de que se note. Acá yo creo que hay una distancia entre mi yo actual y mi yo de hace 2 o 3 años o 4, no me acuerdo, en que yo dije, el lenguaje incluyente se puede usar de manera muy pacífica. O sea, tú puedes usar el lenguaje incluyente de manera consistente en todo lo que digas, en todo lo que escribas, de manera que no se note casi que estás usando el lenguaje incluyente. De un tiempo a esta parte di un vuelco y me di cuenta de que para que sirva de algo el lenguaje incluyente tiene que notarse y tiene que ser malsonante, tiene que ser ofensivo para las policías lingüísticas que están cuidando la corrección en el lenguaje. Entonces creo que desde luego no es fácil usarlo, no viene gratis. ¿Por qué? Bueno, pues porque es un posicionamiento político. Y cuando tú haces un posicionamiento político que se enfrenta de manera muy evidente en contra del poder instituido, pues lo que recibes pues es castigo, ¿no? Aquí viene la fuerza punitiva de la policía lingüística. La policía lingüística que cuida los usos del lenguaje va a posicionarse, digamos, del lado del poder instituido, que es el lado del poder de quienes han construido
la norma estándar. Entonces tú estás, digamos, dándole patadas al pesebre, ¿no? O sea, tú estás oponiéndote a la norma que está establecida y que se supone que es consensual de toda la sociedad. Y estás señalando que hay un conflicto. Estás diciendo, a ver, espérenme, ese consenso con el que ustedes cuentan tiene una fractura o varias, ¿no? Y es una fractura profunda. Y esta fractura es la que yo quiero señalar cuando utilizo lenguaje incluyente. ¿Qué estoy diciendo cuando uso lenguaje incluyente en el discurso público? Estoy diciendo, no hay igualdad entre hombres y mujeres. Y estoy diciendo, las personas de la disidencia sexual sufren una violencia consuetudinaria, una violencia brutal. Las personas de la disidencia sexual no tienen un reconocimiento social adecuado. Hace falta que reconsideremos estas dos circunstancias. La circunstancia de las mujeres en su conjunto y la circunstancia de las personas cuya identidad o cuya orientación o cuya, no sé, cuyo posicionamiento sexogenérico no corresponde con la heteronormatividad. Lenguaje incluyente sí, porque es importante reflexionar sobre las formas en las que accedemos al mundo, las formas en las que nos representamos, en el que somos representadas las personas en el mundo, y a través del lenguaje es como accedemos precisamente al mundo, ¿no? Entonces, sí es importante incluso abarcar hacia una perspectiva de los usos no discriminatorios del lenguaje, ¿no? Sí, lenguaje incluyente, pero también pensar en otros usos que hacemos y que pueden estar discriminando o incluyendo a las personas, ¿no? La resistencia tiene que ver, por un lado, con que cuesta mucho trabajo reconocer que hay un conflicto en el mero corazón de la vida social. Es más fácil atenernos a la idea de que hay consenso y de que las mujeres y los hombres vivimos en unos mundos armoniosos y somos complementarios y nos llevamos bien y todo está correcto. Es más fácil pensar, no existe la disidencia sexual, no hay tal cosa como personas con género fluido. Nada más hay hombres y mujeres y no se metan con mis hijos. Eso es cómodo, corresponde pues a una tranquilidad moral, pero evidentemente pues señalar que ahí hay un conflicto, señalar que ahí hay algo que la sociedad tiene que reconsiderar, pues conduce verdaderamente a una discusión de tipo social. Hay una discusión pública que hay que dar. Las resistencias están generadas, por un lado, por prejuicios. Por otro lado, yo creo que por un temor legítimo de que este espejo de la vida social, digamos, esta manifestación de nuestras creencias, de nuestros valores, de nuestras relaciones, refleje el hecho de que vivimos en una sociedad dividida, en una sociedad que está conflictuada, y el conflicto está en el género. Yo creo que las resistencias pretenderían mantener el mito de que el lenguaje es algo que existe al margen de la vida social, que está allí y que la vida social nada más lo mira o lo ve como de lejos, como si fueran dos esferas separadas. Y estas dos esferas separadas parecería que no se tocan, cuando en realidad no hay manera de imaginar el lenguaje por fuera de la dinámica de la vida social. Entonces, mantener la pureza en el lenguaje, de repente a lo mejor podría significar mantener la armonía en el mundo de la vida social. Y es un poquito cerrar los ojos al hecho de que hay problemas. ¿Por qué la resistencia al uso? Porque tendemos a tener una resistencia a observar la otredad de las personas. Nos resistimos a ser el otro, a ser la otra persona, y estas otras personas también suelen ser
el blanco de ofensas, de chistes, de burlas, desde la infancia, ¿no? Desde el patio de los colegios solemos hacer estos juegos, estas ironías, estos precisamente usos discriminatorios del lenguaje hacia aquellas personas que consideramos como el otro, ¿no? O la otra, la persona más débil, la persona que no encaja con esa norma, con eso esperado. La escritura académica procede de una tradición, y esta es una tradición de siglos. Esta tradición va mucho más allá de la fundación de la Real Academia Española en el siglo XVIII. Es mucho más atrás. La tradición de la escritura académica es algo que como universitarias tenemos que construir, tenemos que impulsar. Es una tradición importante. Y es la tradición que le da a la Universidad Nacional Autónoma de México su lugar principal en términos de la producción del conocimiento. La producción del conocimiento por fuera de la tradición de la escritura académica no tiene el mismo prestigio, no tiene el mismo lugar social. Como editora universitaria, es mi deber, es mi vocación, proteger este nicho, ¿no?, de producción de la cultura. Y entonces defiendo de manera activa la tradición de la escritura académica. Acá la pregunta es, ¿esta tradición de la escritura académica permite rupturas, permite innovaciones, permite modificaciones? Y la respuesta es sí, por supuesto. Esto es algo que ocurre en el trabajo científico. El proceso científico también es un proceso de descubrimiento. Y en este proceso de descubrimiento, el lenguaje juega un papel fundamental. Ciertamente, si tú trabajas en una disciplina especializada, de lo que te das cuenta es de que esa disciplina, por ejemplo, requiere códigos específicos. Expandir la comprensión, la reflexión sobre las palabras que usamos puede ayudar un poco a erradicar estas formas de violencia. En ese sentido, hablar del lenguaje también nos lleva a hablar necesariamente de la identidad, es decir, de cómo construimos nuestra forma de ser, de estar en el mundo, y cómo creamos este repertorio de palabras, ¿no?, que conforman nuestra identidad. Por ejemplo, las mujeres no son de tal forma, ¿no? Las mujeres no se sientan así no camina una mujer, los hombres no lloran, las mujeres pertenecen a la cocina, mujeres juntas ni difuntas, ¿no? Por ejemplo, son expresiones que se utilizan en el habla cotidiana. Entonces, estas palabras nos ayudan a poner un límite, ¿no?, a poner ciertos límites a nuestra identidad, a decir, de esta forma tienes que ser, ¿no? Así nos han configurado, pero entonces es importante reflexionar también en cómo si estas palabras, si estas categorías que nos hacen ser hombres o mujeres nos quedan, ¿no? Si no están encerrando a nuestro cuerpo, si no están encerrando a nuestra identidad, nuestra expresión, todo aquello que nos hace ser personas, que nos hace ser individuos, si no nos están encerrando, ¿no?, si no nos están llevando como hacia estos entornos también violentos. El derecho a la identidad, ¿no?, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y algunas leyes que pues en nuestro país enmarcan también el acceso a estos derechos, ¿no?, como la Ley General de las Mujeres a una vida libre de violencia, y también en México la Ley Federal para prevenir y erradicar la discriminación, ¿no?, que son, digamos, marcos jurídicos que ya nos están diciendo, digamos, que no son inventos, ¿no?, de moda, sino que ya hay un marco jurídico que permite también, ¿no?, pensar
en erradicar estas formas, pensar y actuar en erradicar estas formas de violencia. Yo creo que las instancias de poder sí tienen que flexibilizarse un poquito y dejar oír las voces disidentes. Pero también creo que las voces disidentes adquieren potencia de la resistencia, adquieren potencia de los castigos. Es decir, que en la medida en que esto se vuelva cada vez más extendido y más generalizado, también va a perder mucho de su poder subversivo. Y lo que nos interesa del lenguaje incluyente es que es subversivo, es malsonante, es la piedrita en el zapato. Si ya todo el mundo lo acepta, ya creo que va a dejar de servir. Entonces, creo que aquí de lo que se trata es de estar peleando. Creo que sería importante hacer una invitación a pensar en la identidad, de las personas, en cómo nos conformamos como personas, cómo nos han conformado a través de lo que nos dicen que debemos ser, y a pensar si tuviéramos como un costalito de la normalidad, ¿no? Si todas las personas cabríamos dentro de ese costalito de la normalidad, ¿no? Quizás una invitación a evitar esta noción de la normalidad y de la incomodidad, que nos habilita a hacer otras cosas, ¿no? Estar incómodas las personas con aquello que se nos dice que deberíamos ser, nos habilita para seguir explorando, ¿no? Saber también que la identidad nunca es fija ni es estable, que nunca se queda de una sola forma. El pensar en el lenguaje permite también hablar del acceso que tenemos al mundo y de participar en esas grandes narrativas que construyen el mundo, en un primer lugar. Y por otro lado, pensar en aquellas personas que no se inscriben dentro de lo binario, ¿no? Aquellas personas que salen de esta norma, que no se consideran ni hombre ni mujer, que salen de estos binarismos a través de los cuales nos han enseñado a observar el mundo, ¿no? O hombre o mujer, masculino, femenino, homosexual, heterosexual, y parece que si nos salimos de ahí ya no hay un marco de contención, ¿no? Un marco de inteligibilidad, un marco para entender a la otra persona, ¿no? Entonces, pensar por un lado en las mujeres, por otro lado en las diversidades y en las disidencias sexogenéricas, aquellas personas que no están dentro del binario, que no son hombre y mujer, y para lo cual, pues bueno, hay ciertas palabras, ¿no? Se expande como esos usos también de las palabras, ¿no? Esa habla que tenemos se expande, ¿no? Y, digamos, nos ayuda a crear otras formas.